¿Has escuchado hablar de la inclusión social? Cuando hablamos de inclusión, es posible que se nos vengan a la mente imágenes positivas de apoyo mutuo, respeto, empatía o solidaridad. ¿Cómo podemos definir la inclusión social? Esta puede pensarse como un concepto, un proceso histórico y un enfoque. El concepto de inclusión es usado generalmente para referirse a un proceso contrario a la exclusión. De este modo, la inclusión se entiende como un proceso sistemático y permanente de las sociedades para hacer cumplir, respetar y proteger los derechos humanos de una sociedad por medio de la garantía de condiciones de igualdad con independencia del origen social de las personas. Al entender la inclusión social como un proceso histórico, nos permite reconocer que anteriormente se han dejado a amplios sectores de la sociedad al margen de beneficios, oportunidades y sistemas de protección social. Antiguamente, por ejemplo, las mujeres y personas con algún tipo de discapacidad no tenían derecho a la educación, a la participación política, al voto, entre otros derechos sociales. Así también ocurría con las personas negras o afrodescendientes, las cuales han sido segregadas y discriminadas incluso a través de legislaciones separatistas. Al aterrizar la inclusión a un enfoque, podemos responder positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. En síntesis, se establece que la inclusión se preocupa especialmente por personas o grupos que se encuentran en contextos de carencia, segregación o marginación, ya sea por temas de raza, etnia, género, capacidades físicas o psíquicas, acceso a recursos, educación, entre otros. Para efectos de este video, profundizaremos en inclusión relacionada a temas de discapacidad y género. Según el último estudio sobre discapacidad en Chile, observamos que un total de 2.836.818 personas mayores a 2 años están en una situación de discapacidad. Esto representa el 16,7% de la población total. En cuanto al ámbito laboral, solo el 39,3% de la población total de personas con discapacidad se encuentra activo. Las personas con discapacidad perciben un ingreso monetario promedio menor al de las personas sin discapacidad, siendo incluso menor al promedio nacional. En cuanto a la cantidad promedio de años de estudio, la población adulta de personas con discapacidad estudia en promedio 8,6 años. En cambio, las personas sin discapacidad de la misma edad estudian en promedio 11,6 años. Si pensamos ahora en las inequidades de género, los datos nos muestran que solo el 50,6% de las mujeres en edad activa forma parte de la fuerza de trabajo nacional versus un 74,4% de los varones. Las mujeres asalariadas ganan en promedio un 20% menos que los varones asalariados. Una de cada 3 mujeres ha vivido alguna vez en su vida violencia de pareja. Y en el año 2019 existieron 46 casos de femicidios consumados. Por otra parte, las mujeres tienen menos tiempo libre que los varones a causa de las tareas domésticas y de cuidados. Frente a esto, ¿qué podemos hacer para avanzar en inclusión social? Para avanzar en inclusión, debemos en primer lugar derribar estereotipos. Se acostumbra a pensar, por ejemplo, que las mujeres son las responsables principales del trabajo doméstico y de cuidados, en oposición a los varones, quienes tendrían un rol fundamental como proveedores. Sin embargo, esto no es así, ya que tanto hombres como mujeres pueden realizar los mismos trabajos. También se tiende a infraestimar las capacidades de las personas con discapacidad, creyendo que no tienen las herramientas y o habilidades para desarrollarse de forma independiente en la sociedad, o por el contrario, a creer que tienen capacidades diferentes, cuando en realidad todos poseemos diversas habilidades que nos permiten desarrollarnos en distintas áreas. Los únicos que poseen estas capacidades especiales son los superhéroes. Otro estereotipo de género es la creencia de que las mujeres tienen más habilidades para el servicio social o las humanidades, y que los varones son mejores en las matemáticas o la tecnología. Sin embargo, existe bastante evidencia de que el ser humano es capaz de desarrollar diferentes habilidades y conocimientos, pero estos estereotipos influyen a la hora de tomar decisiones sobre qué estudiar o en dónde trabajar. Otro ejemplo de estereotipo es cuando se señala a las personas adultas con discapacidad, mayoritariamente aquellos con discapacidad cognitiva, síndrome de Down o discapacidad psíquica, como ángeles y niños, siendo que no lo son,
Este estereotipo hace que coarte su derecho a decidir sobre su vida social, afectiva y sexual. Para avanzar en inclusión social, también debemos emplear un lenguaje inclusivo. Cuando nos referimos a personas con discapacidad, muchas veces se emplean eufemismos. En otras ocasiones se recurre al uso del ito o ita, como por ejemplo cieguito, sordita, etc. El uso de este tipo de vocabulario, aunque no se pretenda utilizar de forma peyorativa, genera una imagen disminuida no centrada en la persona, sino en su discapacidad. Por lo tanto, para fomentar una cultura inclusiva, prefiere el uso del lenguaje correcto. Por ejemplo, en lugar de decir discapacitado, anormal, incapacitado, deficiente o enfermito, prefiero utilizar persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. En lugar de decir inválido, minusválido, lisiado, prefiero utilizar persona con discapacidad física. En lugar de decir mongólico, retardado o retrasado mental, prefiero utilizar persona con discapacidad intelectual. En lugar de decir demente, loco, trastornado, prefiero utilizar persona con discapacidad psíquica o persona con discapacidad psiquiátrica. En lugar de decir no vidente, cieguito, el ciego, prefiero utilizar persona ciega o persona con discapacidad visual. En lugar de decir sordomudo, el sordo, sordito, entre otros, prefiero utilizar persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Finalmente, en lugar de decir lenguaje de señas, prefiero utilizar lengua de señas. Por otro lado, cuando nos comunicamos muchas veces omitimos o invisibilizamos la presencia de mujeres, o también lamentablemente se utilizan insultos o descalificativos asociados a lo femenino, como el decir que alguien es niñita cuando no se atreve a realizar algo, o cuando se señala que alguien maneja como mujer para señalar que conduce muy lento, entre otros ejemplos. A esto último se le denomina lenguaje sexista. Para utilizar un lenguaje inclusivo de género, prefiramos usar pronombres neutros al referirnos a trabajos o funciones realizados por ambos sexos. Por ejemplo, en lugar de decir se recomienda que los trabajadores duerman 7 horas, podríamos decir se recomienda que las personas trabajadoras duerman 7 horas. Es decir, no utilizar el masculino como sinónimo de humanidad. También podemos usar un lenguaje inclusivo si nos referimos explícitamente a hombres y mujeres que estén involucrados en alguna acción. En lugar de decir la actividad contará con la participación de expertos regionales, podríamos decir la actividad contará con la participación de expertos y expertas regionales. Finalmente, para avanzar en inclusión social, también debemos reaccionar frente a la violencia y a la discriminación. Existen una serie de instituciones, programas y organizaciones para poder realizar denuncias, buscar apoyo y protección en el caso de vivir episodios de violencia, discriminación o malos tratos. Si formas parte de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, te invitamos a conocer nuestra unidad de inclusión estudiantil, la cual se preocupa de fomentar la igualdad de oportunidades y la reducción de brechas en materia de discapacidad y género. Para más información, puedes visitar nuestro canal de YouTube, Instagram y página web, o solicitar información a nuestros correos electrónicos. Unidad de Inclusión Estudiantil, DAE UCSC.